Me parece. Es lo que corresponde. Me parece que está claro. muy bien. Sí. Saludo a Inés Capdevila, vamos al mundo y ella nos cuenta. ¿Qué tal, Inés? Buen día. Buen día, Edu, ¿cómo Buen día. estás? ¿Te gusta el fútbol? ¿Te gusta el fútbol? Sí, me encanta el fútbol, pero soy de Racing. Sos de Racing. Bueno. Hoy tenemos que mirar el partido, lo miramos, tranquilo, que yo no somos de Boca. Exactamente. Y después veremos saludar a nuestros amigos, ahí sí, hinchas de Boca. Bueno, contamos un poquito, el mundo tiene también sus problemas y muy graves. El caso de Israel ya avanzando en esta fase letal, ¿no? La más letal, diría. Exactamente, digamos que lo que sucede en la guerra entre Israel y Hamás, hay dos hechos salientes de este fin de semana, Edu. Primero, la ofensiva terrestre de Israel, que avanza sobre todo en el norte de Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel dividieron Gaza en dos prácticamente, ya no se puede pasar del norte a sur casi. ¿Y para qué? Para arrinconar allí a toda la dirigencia de Hamás. Lo que sucede es que también hay millones o cientos de miles de ciudadanos de Gaza que todavía están ahí y se enfrentan al segundo hecho saliente, que es la catástrofe humanitaria. No hay agua potable, no hay alimentos, no hay energía para hacer funcionar la infraestructura de salud o la infraestructura de servicios públicos. Por lo tanto, la vida diaria se ha transformado en un verdadero tormento para los gazatíes. Eso también le resta mucho apoyo a Israel a nivel internacional, al punto de que el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, llegó ayer a Israel para pedirle a Netanyahu que haga una pausa humanitaria en la ofensiva para permitir que entre no solo alimentos, sino también fundamentalmente agua. Hay colas y colas de gente buscando agua, Edu. La poca agua potable que hay alcanza a cubrir las necesidades del 5% de la población. Eso es lo que sucede hoy. ¿Cómo sigue el conflicto? Es la gran pregunta. Y eso va a estar determinado por lo que suceda a partir de este fin de semana alrededor de la ciudad de Gaza, la ciudad más importante de la Franja de Gaza, que está siendo prácticamente acorralada por las fuerzas terrestres israelíes y que están por entrar. Y ahí va a comenzar, digamos, una tercera fase de esta ofensiva, que es la guerra urbana. ¿Podrán las fuerzas de Israel vencer a los terroristas de Hamás allí? Es una pregunta que ni siquiera el propio Netanyahu va a poder responder. El otro día se cuestionaba mucho cuando atacaron una iglesia, pero debajo de la iglesia, ahí tenía todo un espacio donde los terroristas tenían su lugar, ¿no? Exactamente, es un poco, digamos, lo que viene sucediendo con los blancos de la ofensiva aérea de Israel. Ayer incluso sucedió algo similar. Israel bombardeó un convoy de ambulancias que, por supuesto, inmediatamente suscitó todo tipo de críticas internacionales en contra del gobierno de Netanyahu. Pero la respuesta del gobierno de Netanyahu fue que allí viajaban extremistas de Hamás. Es el dilema constante de cómo hacer para destruir a la dirigencia, a la cúpula de Hamás y sobre todo a una rama en especial que son las brigadas de Al-Qassam, que es, digamos, la fuerza militar de Hamás, sin dañar a la población. Por ahora ese dilema no ha sido respondido con mucha precisión por parte de Israel, porque los números de víctimas civiles crecen, y no solo relatados por fuentes de Hamás, que es, digamos, la fuerza que gobierna Gaza. Según Hamás hay 9.000 víctimas civiles, 3.700 de ellas niñas, pero según organizaciones no gubernamentales que están en el terreno en Gaza, organizaciones internacionales como la Cruz Roja, la Agencia de la ONU que se dedica a los palestinos, la organización Salven a los Niños, el número de víctimas es gigantesco. Por ejemplo, la organización Salven a los Niños dijo que Gaza se ha convertido en un cementerio de niños. Pues sabes que no dejo de pensar en todo esto, pero en los rehenes también. Sí, bueno, ¿qué pasa con toda esa gente? Están allí con drones tratando de ubicarlos, como vos nos contás permanentemente, pero ¿hay noticias? ¿Todo el mundo tiene alguna noticia o no necesariamente? La verdad, Edu, es que hay un enorme manto de oscuridad sobre qué sucede con los 230 rehenes que aún permanecen en manos de Hamás, ya prácticamente un mes en manos de Hamás. Hoy se cumplen 4 semanas de la masacre perpetrada por Hamás en Israel. Estos 230 rehenes están siendo, supuestamente están en los túneles de Hamás. Eso es uno de los datos que habría recabado Israel
de los 4 o 5 rehenes que fueron liberados y recuperados a este momento. Ahora, toda la liberación está siendo negociada por Qatar, pero es una negociación que avanza y retrocede, y no hay mucha información. Ni siquiera los propios familiares de los rehenes tienen mucha información, porque si bien están en contacto casi permanente con el gobierno de Israel, es muy poca la información y los datos certeros que le pasan. Claro, claro. Mientras esto ocurre, no perdamos los ojos en relación, la vista, en relación a Rusia, Ucrania, ¿no? Aprovechan esta Exactamente. situación. Están completamente relacionados, Claro. lo que sucede en un lugar y lo que sucede en otro. Te diría, Edu, que el mes de octubre, digamos que concentró la mirada del mundo sobre Medio Oriente, fue un buen mes para Vladimir Putin. ¿Por qué? La ofensiva de un lado y del otro, tanto del lado de Ucrania como del lado de Rusia, está estancada. Lo dicen las fuentes militares ucranianas con una admisión bastante cruda, y lo dicen también fuentes militares rusas más en off the record. ¿Qué sucede? Digamos, la batalla terrestre se está complicando muchísimo por las condiciones climáticas. Esta es la época del barro, por lo tanto eso demora mucho los avances de Ucrania. Ucrania pretendía a esta altura del año haber avanzado bastante sobre Crimea. Recordemos que es un territorio que está en manos de Rusia desde 2014. Eso no sucedió, se estancó la ofensiva de Ucrania, que ahora, al estar el mundo concentrado en otro lugar del planeta, empieza a perder un poco de apoyo internacional, y fundamentalmente, Edu, empieza a escasear la ayuda militar, que es lo que necesita desesperadamente Ucrania para sacar ventaja en el campo bélico. ¿Y en qué consiste? Los paquetes de ayuda empiezan a adelgazar, y también empieza a haber una suerte de fatiga, sobre todo en Europa, con la guerra en Ucrania. De eso saca provecho Vladimir Putin. ¿Por qué? Porque su estrategia es hacer que Ucrania se canse y termine finalmente resignando su territorio frente a Rusia. Hablando aquí de nuestros vecinos, del tema Uruguay y la calle Pou, qué problema, ¿no? Está complicado. Exactamente. Es el mayor problema, el mayor Mirá. escándalo para el presidente uruguayo desde que asumió en 2020. Es un escándalo bastante complejo y con ramificaciones muy peligrosas, porque así, digamos, sintéticamente lo que sucedió es un jefe narco muy conocido, muy joven y muy conocido, Sebastián Marcet, y muy peligroso según el propio gobierno uruguayo. Trató de dejar Dubái hace un año con un pasaporte falso. Fue detenido y sus familiares le pidieron al gobierno uruguayo que le diera un nuevo pasaporte, así él podía abandonar Dubái, viajar a Uruguay. Finalmente el Cancillería se lo dio. ¿Por qué? Porque el Ministerio del Interior público, digamos, oficialmente le dijo se le puede dar, pero en conversaciones, digamos, más secretas entre el segundo del Ministerio del Interior y la segunda de Cancillería, el Ministerio del Interior le habría advertido a Cancillería que era peligrosísimo Sebastián Marcet. Aún así se le dio el pasaporte. Cuando esto empieza a emerger el año pasado, cuando esta polémica empieza a emerger en los medios uruguayos, un asesor muy cercano de la calle Pou, Roberto Lafluf, le pidió a la vicecanciller que borrara los chats que había tenido con el Ministerio del Interior. Incluso el propio canciller hasta esta semana, Francisco Bustillo, le pidió eso a la vicecanciller. La vicecanciller dijo no, porque me va a meter en un problema legal, y finalmente emergieron esos chats. El escándalo es total para un presidente que venía muy consolidado, con una altísima popularidad, y que hoy llega de vuelta a Uruguay de una cumbre con Joe Biden en Washington, y va a probablemente tener que renovar todo su gabinete. Y la tecnología cómo ayuda a desenmascarar a tantos, ¿no? Fíjate, los audios, lo estamos viviendo también acá en Argentina, audios, videos, imágenes, etcétera, nada se puede ocultar o muy poco. Gracias, Inés, gracias por el tiempo. Muchas gracias, Edu. Gracias. Igualmente, hasta Buen luego. fin de semana. Chau, chau. Bueno, señores, a ver, tenemos fin de semana por delante.